Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth. Fíjense que particularmente no sé si esto le ha pasado, pero dentro de la palabra de Dios o dentro de la Biblia, es uno de los capítulos que más me gustan a mí. El caso en el capítulo 1, bueno, todo, pero el capítulo 1 de Ruth es muy interesante. Y hay tanto que aprender de este libro. Amén. ¿Ya lo tiene? Ruth 1, 21. Le voy a invitar a que se ponga en pie para leer la palabra de Dios. Ruth 1, 21 y 22. Amén. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, queremos atar y sujetar a todo estorbo, todo aquello que se quiera levantar para este momento en el cual queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Dice ahí mismo Ruth 1:1: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Entonces, fíjense que leí primero los otros versículos, porque en los primeros versículos, los del final de este capítulo, hablan algo muy interesante. ¿Qué cosa más difícil en la vida del ser humano es la amargura? Cuando alguien llega a amargarse, no va a haber nada que lo contente. No va a haber nada que satisfaga su vida. No importa. No importan los logros que se alcancen. No importa las bendiciones que puedan llegar a aquel que ya está amargado. Es bien difícil, no le haya sentido a la vida y a un montón de cosas. Y entonces, no era de menos. Esta mujer llegó un momento en que se quedó desamparada. Se murió su esposo. Se murieron sus 2 hijos. Y queda ella sola en un lugar extraño, en un pueblo extraño, en una cultura extraña. Fíjese que Noemí en el versículo 20 dice: y ella le respondió: ya no me llaméis Noemí, ya no me llaméis agradable, fructífera. No, dice, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo se sentía esta mujer? Esta mujer se sentía fracasada. Imagínense, no era una joven. Ya no era una joven. En el sentido, me refiero joven, yo me atrevería a decir que tal vez pasaba de los 50 años, 60 tal vez. Me atrevería a decir, ya no era una mujer que tenía la misma fuerza que pudo haber tenido cuando tenía 30, 40 años, sino que ya era una mujer ya de edad. Y lo que pasa es que cuando viene la amargura, no importa la edad que tenemos, aquel que está amargado puede tener 20, como 30, como 50 años y se siente sin ánimo, se siente fracasado.
Esta mujer, después de su nombre su nombre significa agradable, placentera. Esta mujer tenía que haber sido una mujer muy agradable. Se llama también Noemí, significa fructífera. Y vemos que dice, ya no me llaméis fructífera. ¿Por qué decirme fructífera? ¿No ven qué me ha pasado? ¿No ven que se murieron mis hijos? ¿No ven que se murió mi esposo? He quedado sola, he quedado abandonada. Me he amargado. Fíjese que el esposo, Elimelech, significa mi Dios es rey. Ahora, ¿por qué llegó esta mujer a tener amargura? Bueno, ¿de dónde salió ella? Salió de Belén. Ella y su familia salieron de la casa del pan. Dice, mire, y me llama algo la atención, dice que hubo hambre, hubo escasez, pero me llama algo muy importante y muchas veces no le ponemos atención a esto. Y dice que hubo hambre en los tiempos en que gobernaban los jueces. No habían reyes todavía. Entonces, recuerde que Saúl fue puesto rey porque lo escogió el pueblo. Ahora, ¿quién ponía a los jueces? Dios. Entonces, ¿bajo el gobierno de quién estaba este pueblo? De Dios. El Señor les dijo, está bien, ustedes quieren rey, pero eso es después. ¿Ustedes quieren rey? Sí, nosotros queremos rey porque todas las demás naciones tienen rey. Está bien, les voy a poner un rey. Pero en este momento gobernaban los jueces. Quiere decir que el que estaba en ese momento como juez era puesto por Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros nos salimos del gobierno de Dios? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, viene la amargura. Y cualquiera puede decir, pero bueno, si estaba gobernando Dios, ¿cómo es posible que había necesidad? ¿Cómo es posible que hubo hambre? ¿Cómo es posible que hubo crisis? Y no era Dios el que estaba gobernando. No era Dios el que tenía en su poder todas las cosas. Sí. Lo que pasa es que muchas veces cuando viene alguna dificultad, como creyentes, lo más fácil es alejarnos de Dios. Hubo hambre. ¿Y qué pasó con Elimelech y su familia? No esperaron en Dios ante la crisis. Hubo una crisis, probablemente tuvo que haber sido muy dura. Pero yo le pregunto, ¿acaso hubo un éxodo? ¿Acaso todo el pueblo de Israel dijeron, regresemos otra vez a Egipto o vámonos para Moab? No dice aquí en ningún momento de que hubo un éxodo y que la gente dejó sus tierras y que se fue. ¿Qué habrá escuchado este hombre? ¿Qué habrá escuchado Elimelech con respecto a Moab? Fíjese que ya que la tierra no se regaba en la mayor parte de Israel, la agricultura de Israel dependía de lluvias de temporal. Sin estas, no había cosechas y comenzaba el hambre. Ahora, fíjese algo. Normalmente en Moab llovía menos que en Judá. Y ocurría a veces que Moab recibía una lluvia normal en el mismo año que Judá recibía menos agua. Pero lo normal era que en Moab lloviera menos. Y que en Judá, porque habla de la zona, ¿verdad? Belén de Judá. Y que en esa zona de Judá lloviera normal. Entonces, probablemente ese año llovió menos en Judá. Se cree por la historia, algunos historiadores creen que probablemente ese año llovió más en Moab que en Judá. Y entonces eso llevó a Elimelech a tomar a su familia e irse a Moab. Ahora, no podemos juzgar a Elimelech por el hecho de querer proveer para su casa. Él, como cabeza de familia, dijo, bueno, tengo una esposa y tengo 2 hijos. Y si no hay comida, probablemente él esperó, si hoy no va a llover, si hoy o ha llovido menos, probablemente la cosecha va a ser menor. Y probablemente va a haber un poco de escasez. Es lo que probablemente yo me pongo a pensar en el caso de Moab. Moab dijo, bueno, hoy no ha llovido mucho, entonces significa que la cosecha va a ser más pequeña. Entonces significa que todo va a estar más caro, ¿o no es así?
Cuando la cosecha son menores, siempre está más caro todo. Y cuando hay abundancia en la agricultura, los precios bajan. Hasta el día de hoy se mantiene la misma, ¿verdad? Entonces, no vamos a juzgar el hecho de que él quería proveer algo, pero sí podemos pensar por un momento. Y entonces, ¿en qué creía Elimelec? ¿En quién confiaba Elimelec? Si su nombre significa mi Dios es rey. Entonces, ¿quién era el rey? ¿En quién confiaba él? Porque, mire, cambiar de lugar no arregla las cosas. Nosotros nos podemos mover de una ciudad a otra, de país a otro, pero si nosotros no cambiamos, no va a haber una mejoría en nuestras vidas. Ahora, hay algo muy importante. Cuando Elimelec se va con sus hijos, en ese momento él firmó una sentencia de muerte para él. ¿Por qué? Porque no regresó a Judá, no regresó a Belén. Ahora, fíjese que dice que fue a morar. No dice que fue a hacer un trabajo o fue a pasar una temporada. Porque ¿cuántas personas dicen, bueno, como aquellas personas de que cuando se viene el frío, ¿verdad? Más aquellas zonas que neva. Y entonces, y si nosotros somos de alguna parte en Latinoamérica que es un poco más tropical, yo me recuerdo que conocí una vez a dos señoras que vivían creo que en Washington. Y entonces pasaban 6 meses en Washington y 6 meses en El Salvador. Cuando se venía ahorita la temporada de frío, como ya estaban señoras, venían y se movían. Y estas dos que eran hermanas y ya señoras, habían comprado una casa, la habían remodelado, entonces tenían casa 6 meses aquí y casa 6 meses allá. No estoy hablando de que no me voy a mover temporalmente. Elimelec, cuando habla aquí la palabra de que fue a morar, él no estaba pensando en que voy a regresar. No, voy a ir de visita. Él agarró sus cosas decidido a irse y a hacer un futuro allá, a establecerse allá. ¿Dónde? Fuera del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque él y su familia tenían un lugar fijo en Belén. Ese debería ser nuestro lugar. En Dios debería de ser nuestro lugar fijo. Fíjese que en la palabra hebrea, gur, tiene un sentido técnico y legal, que quiere decir habitar como extranjero residente. ¿Sí? Habitar como extranjero residente. Quiere decir que Elimelec hizo de Moab su residencia. Quiere decir que fue allá al servicio postal y fue a registrar esa dirección como el lugar donde le iba a llegar toda su correspondencia. Si alguien me quiere enviar una carta, si alguien me quiera, no, esta es mi nueva dirección, este es mi lugar de habitación de ahora en adelante. Ahora, ¿cuántas veces los creyentes decimos, no, mire, me voy a ausentar un momento de la iglesia, es que solo porque me ha salido un trabajo, porque me ha salido una oportunidad? Ok, hay que tener un cuidado, porque muchas veces podemos tomar decisiones que el día de mañana puedan ser irreversibles. Es cierto, imagínese, viene una dificultad y usted dice, no, mire, fíjese que ya no me puedo congregar. Ok, ¿qué piensa hacer? ¿Qué ha pensado hacer? No, mire, me voy a... Y lo que yo puedo pensar es que pasó ese momento de necesidad. Judá volvió a florecer, Judá volvió a recuperar su economía, vinieron otros inviernos, vinieron otros veranos y hubo cosecha. Pero Elimelec nunca tomó la decisión de regresarse. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Quién es mi rey? ¿En quién confío? Si Él es el que gobierna mi vida, ¿no tendrá el control de todas las cosas? Si viene una crisis, ¿soy yo el que tengo que salir huyendo? Así como cantábamos un momento, y créeme que no había asociado la alabanza con esto, pero no importa lo que pase a mi alrededor, Señor, tu reina soy. Eso es lo que dice la alabanza. ¿Qué pasó con Elimelec? ¿Qué lo detuvo? Mire, hay algo que se me venía a la mente ahorita quiere decir que no le hacía falta congregarse.
No le hizo falta orar porque Moab era una tierra impía. Tenían otros dioses, eran dioses paganos. Entonces significa que allá no había una iglesia. En Moab no había una iglesia. Entonces significa que dejó de congregarse, dejó de orar, dejó de cantar. Quiere decir que también dejó de ofrendar o de diezmar o de reunirse o de predicar la palabra, de compartir. No hubo nada de eso. ¿Cómo es posible que un creyente pueda pasar meses sin congregarse, sin buscar de Dios, sin querer recibir de Dios? Fíjese que algo muy interesante, la Biblia en ningún momento menciona los logros de Elimelec en Moab. La Biblia menciona que llegó, se estableció y murió. Pero en ningún momento dice que este hombre llegó a tener tantas hectáreas y que hizo ¿cómo se llama? Un ganado, y que llegó a tener tantas ovejas y tantas cabras y que se hizo un comerciante y que prosperó. No lo vemos. Bajo ninguna razón vemos que él hizo algún logro. Fíjese que el tiempo entre su llegada y su muerte no está especificado. No sabemos cuánto tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó. Ahora, eso sucede y esto es una muestra para que cuando usted y yo tomamos una decisión fuera del gobierno de Dios, corremos el riesgo de morir espiritualmente primero. Hay un riesgo de morir espiritualmente. Fíjese que en esencia la palabra morir, que viene de la raíz mut, significa perder la vida física, ¿sí? Tanto como de hombres, animales, de vez en cuando se aplica metafóricamente a la tierra o a la sabiduría. Oiga, la palabra morir también, esta raíz habla de perder la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces significa que cuando nosotros nos movemos fuera de la voluntad de Dios, corremos el riesgo de perder nuestra sabiduría. Porque el respaldo de Dios va a estar en nuestra vida mientras estemos bajo su voluntad. Es como una cobertura. Cuando Israel estaba en el desierto, dice que la nube los cubría en el día. El que estaba adentro de la nube, es decir, el que estaba dentro de la cobertura de Dios, de la voluntad de Dios, no le pasaba nada, no sufría, no se quemaba. Y en la noche, el que estaba dentro de la columna de fuego no sufría de frío. ¿Y dónde estaban? En el desierto. ¿Y qué les hizo falta? Nada. ¿Y dónde estaba ahora Elimelec? No recordó Elimelec eso. Él ahora estaba en una tierra que producía. Había pasado una crisis. Usted y yo no podemos salir corriendo cuando viene una crisis. Tenemos que confiar en el Señor. Entonces muchas veces creemos que cambiando de lugar vamos a mejorar las cosas. Y no es así. Porque mientras yo permanezca bajo la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios va a proveer todo. Dios va a cubrir nuestras necesidades. Él va a estar para alimentarnos. Amén. Entonces, ahora, si Noemí, ahora ahora quiero entrar en Noemí, ya hablé de Elimelec, ¿verdad? Ya hablé de Elimelec, la decisión que tomó. Ahora, si Noemí fue en contra de su voluntad a Moab, porque el tema lo que yo quiero ver es, veamos a esta mujer cómo se amargó. Dice que si Noemí fue en contra de su voluntad a Moab, probablemente, imagínense por un momento, que vino Elimelec y le dice, Noemí, agarra a los niños y nos vamos para Moab. Si esta mujer se fue en contra de la voluntad, y lo que hizo fue hacerle caso a su marido, ¿qué tenía que haber pasado cuando su marido muere? Y la deja viuda y con 2 hijos.
No, lo más lógico sería que ella tenía que haber agarrado a sus hijos y regresarse a Judá, a Belén de Judea o de Judá. No era lo más lógico. Bueno, este hombre se murió y entonces nos vamos de regreso, hijos. Pero no fue así. Dice que pasaron 10 años más. Eso sí lo registra la Biblia. Dice que pasaron 10 años más. Dice en el versículo 3, leamos desde el 3 y 4. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Oiga, después de la muerte, y habitaron allí unos 10 años. Imagínense. Entonces, no fue una mala decisión de Ruth. ¿No será que Ruth no se dio cuenta? ¿Por qué? Porque cuando uno sale de la voluntad de Dios, pierde la sabiduría. Una muerte espiritual nos hace que no entendamos, que no podamos discernir lo que nos está pasando. Y nosotros le decimos mala suerte. No es mala suerte. Le llamamos karma. No, tampoco es karma. Malas vibras, como dice el mundo. No, tampoco, no son malas vibras. No. Es que para una acción siempre hay una reacción. Si nos salimos de la voluntad de Dios, corremos el riesgo de morir y de perder nuestra sabiduría. Ahora, fíjese que sus hijos no aprendieron la lección. Aquí no se menciona que Noemí haya hecho lo posible por regresar o por persuadir a sus hijos. Oiga, ¿usted cree que Noemí no sabía que sus hijos no debían de tomar una mujer moabita? Claro que sí, si se lo habían enseñado a ella. A todos les habían enseñado la ley y les habían dicho, y eso era se pasaba de padre a hijo y de hijo así por generación en generación. Entonces Noemí sabía que sus hijos no podían tomar. ¿Y qué hizo ella? Nada. No les dijo, no vemos aquí que trató de convencerlos. Dice, hijos, ya vieron lo que pasó con su padre, ya vieron qué pasó con esta situación, no podemos quedarnos aquí, regresémonos. Y fíjese que literalmente violaron la ley los 2 hijos, porque sus hijos... Fue una violación de la ley mosaica y algunos escritores judíos dicen que la temprana muerte de los 2 jóvenes fue un juicio divino impuesto a ellos por estas uniones ilegales. Así que se le acabó la descendencia de Elimelec. No tuvo más descendencia. Su nombre no quedó perpetuo. Hasta ahí murió, hasta ahí llegó con sus hijos. Imagínense. No nos damos cuenta de que nuestra descendencia o nuestros alcances o nuestros logros se van a cesar. Porque yo creo que tanto el hombre como la mujer, pues, desea tener hijos y esperan que sus hijos tengan nietos y que esto vaya aumentando la descendencia y vaya aumentando la familia. Pero aquí vemos que llegó un momento en que se acabó todo. Fíjese, Malón, el hijo mayor, significa enfermizo, que fue el primer esposo de Ruth. Kelión significa débil o defectuoso, que fue el esposo de Orfa. Ahora, oiga, a mí me llama la atención. ¿Qué tipo de padre habrá sido Elimelec y Ruth? Oiga, el que se llamaba Mi Dios es Rey y ella que se llamaba Fructífera tenían nombres de bendición, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos 2 le hayan puesto a uno enfermizo y al otro débil? Entonces significa que el problema de ellos empezaba ya en Judá. Y la excusa para irse fue la crisis, para irse a Moab. No, muchas veces nosotros, el creyente, y mire, y esto se ve en todas las iglesias, muchas veces aquel creyente que le empieza a estorbar la palabra, que ve algunas cosas o que es muy caprichoso, se agarra de cualquier excusa para irse.
y hace de problemas cualquier cosa. Entonces el problema de ellos no empezó con la crisis, empezó desde antes. Porque ellos estando en Judá, tuvieron hijos y a sus hijos le pusieron enfermizo y defectuoso. Oiga los nombres que le pusieron, estando en Israel. Y sus hijos no es el fruto de ellos. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestros frutos, o mejor dicho, no estamos dando buenos frutos en nuestra vida. Ahora, tuvieron 10 años estos dos jóvenes. Se casaron y tuvieron 10 años. Y en 10 años no pudieron procurar familia. No se menciona ningún éxito de ellos otra vez. No hay nada. No hay nada. No se menciona. Aquí no vemos que dice que ellos pusieron una empresa, hicieron esto. No dice nada. ¿Por qué? Porque uno era defectuoso y el otro era enfermizo. ¿Y usted qué puede sacar de un defectuoso y de un enfermo? Nada. No se puede sacar nada. Ahora, tuvieron 10 años. Quiere decir que si tomaron esposa es porque ya estaban adultos. Es decir, ya tenían razón. Tuvieron 10 años para volver a Belén y no lo hicieron. Fíjese que cuántas veces, no sé, meditemos por un momento. Muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de que las cosas muchas veces no nos funcionan. Y muchas veces uno dice, pero Señor, no. Mire, muchas veces llegamos al punto de decir, no, es que el Señor me está enseñando algo. Una cosa es que el Señor ocupe algo para que nosotros podamos crecer. Pero otra cosa, que sea consecuencia de nuestras malas decisiones. Y muchas veces el creyente no se da cuenta de que lleva años defectuoso, lleva años débil. Y lo que no quiere entender es que es necesario regresar a la casa del pan. ¿Qué quiero decir esto? Que es necesario regresar a estar bajo la voluntad de Dios. Porque usted y yo podemos pasar años dentro de una iglesia sirviendo, haciendo muchas cosas, no faltando, y eso no significa que yo estoy o quiera hacer la voluntad de Dios. Ahora, Noemí se levanta, entra en razón. ¿Cuándo? Cuando quedó sola. Cuando había perdido todo es cuando ella entró en razón. Y fue lo primero que leímos, ¿verdad? Dice, yo me fui. ¿Cómo se fue de Judá? No, dice, yo me fui llena. Y no estaban en crisis. Y no había una necesidad en ese momento. Sí, pero fíjese que en ese momento no se pudieron dar cuenta que aunque estuvieran en crisis, estaban llenos comparados a la situación que tenían hoy. Yo me fui llena y no se fueron porque había crisis. Claro que sí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos ¿qué? Quiere decir que entre más tiempo nosotros decidamos no regresar a la voluntad de Dios, más vacío vamos a regresar. Con menos cosas. Oiga, por favor, quiero detenerme aquí. Si ellos se fueron, ¿por qué se fueron? Porque no tenían nada, en teoría. Pero cuando ella se fue, tenía un marido y tenía a 2 hijos. Estaba llena. Tenía algo. Y muchas veces nos enfocamos en lo material y no nos damos cuenta de las cosas que tenemos. Muchas veces le renegamos a Dios, pues Señor, porque me hace falta dinero. Y el Señor dice, sí, pero imagínate si estuvieras enfermo. Más aquí que es cara la medicina, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿tienes salud, verdad? Sí, Señor, tengo salud. No, Señor, pero yo siento que ese trabajo y que sí, pero tienes trabajo. No, pero tienes trabajo. No, sí, Señor, pero
Uno ve el carro, ¿verdad? Y uno dice, ay, y uno ve otros carros más nuevos y uno dice, sí, pero no andas pidiendo ride. Entonces, ¿cómo es posible que si se fueron porque había crisis y ella después dice, cuando me fui llena? Y hoy regreso con las manos vacías, sola, sin esposo, sin hijos, sin descendencia. ¿Qué hizo el Señor entonces para que Noemí comprendiera que había que volver a Judá? Oiga, le apartó todo. La dejó sin nada. Ahora, para que sus nueras hayan querido acompañarla, y en especial Ruth no se le despegó, porque viene Orfa y le dice, bueno, sí, es cierto, suegrita mía linda, yo a usted la dejo. Y Orfa dijo, no, yo me regreso allá a mis costumbres, a mi pueblo, irme a meter allá a Israel. Allá no hay fiesta, allá no hay discoteca, allá no hay bar, allá no hay carnavales. Aquí sí, me quedo. Pero algo tuvo que haber hecho ella. ¿Por qué? Porque Ruth le dijo, oiga, eso no lo vemos hoy porque no es el Ruth del punto, pero le dijo, tu Dios, oiga, tu Dios será mi Dios. Pero era una mujer amargada. Pero aún dentro de esa amargura, algo tenía esta mujer. Y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú vayas, yo iré. No me pidas que te deje, porque no te dejaré. Y ahí vemos la maravillosa historia, ¿verdad? Que viene a ser Ruth y entra dentro de la descendencia de Jesús. Llegó a ser la bisabuela del rey David. Increíble. Dios sabe por qué ocupó a una moabita dentro del linaje del hombre. Ahora, probablemente en algún momento Noemí les compartió de las obras de Dios. Y eso pasa, fíjese, cuando estamos allá en calamidad, cuando ya nos quedamos sin nada, empezamos a decir, ¿verdad? No, Dios siempre me provisto. Y empezamos a volver en sí. Así como el hijo pródigo volvió en sí. Cuando el hijo pródigo ya no tuvo nada, dijo, los jornaleros, a los que se les pagaba, a los que se contrataba por día, no a los que estaban fijos en la casa, sino que a los que se le pagaban por día. Significa que se iba al pueblo, se escogía, vamos a trabajar hoy. Y al día siguiente se volvía a escoger. Esos dice que tenían abundancia de pan. ¿Cuándo volvemos en sí? Cuando nos quedamos sin nada. Entonces, ¿cuál es el consejo de esta noche? No esperemos a quedarnos sin nada para volver otra vez a estar bajo el gobierno, bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a terminar amargados y solos. Entonces, ¿qué habrá visto Ruth en la amargada, verdad? Para decidir que Jehová fuera su Dios. Podría ser que Ruth se dio cuenta que su suegra era amargada por estar lejos de Jehová. Termino con esto y voy concluyendo. Mire, oiga con esto, yo quiero que aquí quiero terminar. Cuando se fue Noemí, había escasez. Y dice el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegó a Belén al comienzo de la siega de la... ¿Cuándo volvió Noemí? Cuando empezaba la abundancia. ¿Cuándo? Cuando había fruto. Cuando había estabilidad en el tiempo. No sé si puede comprender esto. Llegó en el momento justo para recuperarse de la amargura. Así es, porque cuando venimos sin nada y regresamos otra vez donde Dios no nos recibe con los brazos vacíos, sino que nos recibe con su amor, con su misericordia, con su gracia. Y aún como hayamos sido nosotros, nos ofrece algo para que comencemos, para que se nos quite lo amargado. Entonces, termino con esto. Es necesario
no salirnos de la voluntad de Dios. Es necesario que a pesar de las circunstancias, de las crisis, usted y yo podamos permanecer en Él. No importa lo difícil, no importa las circunstancias, Dios es fiel. Y aunque nosotros aquí en Judá, en el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios, sintamos que tengamos una crisis, recuerde que usted está lleno versus irse a morar a Moab. Moab no le va a ofrecer nada. Moab solo va a ser un atractivo, pero corremos el riesgo de amargarnos y quedarnos sin nada. Entonces, no importa lo que suceda. No importa cómo estén las dificultades, cómo estén las circunstancias, siempre va a ser mejor estar bajo la voluntad de Dios. Amén. Le damos gracias, Señor Padre. Te damos gracias en esta noche. Señor, vemos a una mujer que en su momento creyó que lo había perdido todo con su esposo o que no tenían nada. Y no era así. Y no fue así, sino que al contrario. Una mala decisión, un momento en el cual en vez de orar, en vez de buscar de tu palabra, tomaron la mala decisión de salirse de tu voluntad. Señor, aunque veamos que las cosas se están poniendo difíciles, no permitas que volvamos de donde tú ya nos sacaste. Señor, no permitas que dejemos la casa del pan para ir a morar a Moab. Sino que al contrario, Señor, ayúdanos, porque corremos el riesgo de morir espiritualmente, de perder, Señor, tu sabiduría en nuestras vidas. Y Señor, manténnos, sosténnos con tu diestra de poder. Señor, que tu misericordia se renueve en nuestra vida cada día. Y así como decía el rey Salomón, no me des riqueza, no me des pobreza. Manténme del pan necesario, porque si tengo escasez, puede ser que blasfeme de ti. Y si tenga riqueza, puede ser que me olvide de ti. Señor, que lo que tú nos des lo podamos manejar y podamos confiar y descansar en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, que tu presencia, que tu palabra, Señor, siempre hable en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, gracias. Y no importa lo que pase y a mi alrededor, Señor, tú reinas hoy. No importa lo que pase, no importa lo que pase a mi alrededor y a mi alrededor, Señor, tú reinas hoy, tú reinas hoy. Señor, tú reinas hoy.